Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Estamos muy contentas, de verdad, muy contentas quienes estamos en vivo de poder tener compañía de hermanas que se nos van uniendo. Nos alegra mucho el corazón el de verlas, escucharlas y también a quienes nos escucharán después, quienes comparten. Gracias de verdad. Esta mañana nos toca el Salmo, a ver, para no errarle, el Salmo 132, que la enseñanza está a cargo de nuestra queridísima Angie. Nos comparte hoy nuestra queridísima Angie la enseñanza, así que bienvenida. Aquí estamos, el micro es tuyo, mi querida Angie. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Bienvenidas a todas. Es nuevamente un gusto poder estar aquí. Y pues ya como lo dijo Gaby, hoy llegamos a otro salmo de los peregrinos. Es el Salmo 132. Este salmo nos habla de una confianza en las promesas de Dios y entonces la fe se convierte en algo sumamente importante. No se sabe exactamente quién escribió este salmo. Hay varias interrogantes en cuanto al autor de él, ¿sí? David es mencionado 4 veces en este que es como un poema, ¿sí? Pero no se cree, según los estudiosos, que él lo haya escrito. Algunos dicen que este salmo va de acuerdo con la manera de hablar que tenía Salomón, ¿sí? Y que sería perfectamente natural que Salomón escribiera un cántico para tal ocasión, ¿sí? Hablando de los primeros esfuerzos realizados por su padre para preparar la habitación del Señor. ¿Sí? Su creencia es que fue escrito por el rey Salomón cuando el arca del pacto fue removida del tabernáculo de David, que David había preparado para él en la ciudad de Jerusalén y estaba siendo trasladada al templo que Salomón había constituido. Esto lo podemos nosotros ver en los versos 8 y 10 del Salmo, que dice, les voy a leer. 8 al 10 dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Esta cita corresponde a el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6. Si alguien puede ayudarme, por favor. Sí, mi querida Angie. Gracias. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versos 41 y 42, Gaby. Sí, amén. Dice, ahora levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu descanso, tú y el cofre de tu poder. Que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y tus seguidores se alegren en el bien. Señor Dios, no les des la espalda a tus ungidos. Recuerda el fiel amor de tu siervo David. Amén. Así es. Entonces, como vemos, estas escrituras corresponden, ¿sí? Entonces, esta escritura corresponde mejor al contenido del Salmo, como vimos en los versos 8 y 10, ¿sí? Según los estudiosos dicen que no hay ninguna, esta es la única mención que se habla del arca en los salmos, es la que se encuentra en este Salmo 132. Y muy bien, como ya saben, nuestro estudio viene separado por versos y por puntos. A mí me gustaría que leyéramos primeramente el Salmo ya de corrido, son 18 versos. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar que podamos leerlo
quien tenga la Nueva Traducción Viviente y que podamos leerlo como lo hacíamos antes, ¿se acuerdan? Que levantan así su mano y lo repartimos 3, 4, según las que seamos. ¿Nadie tiene la Nueva Traducción Viviente? Sí, acá la tengo, mi querida Angie. Ok. Clau Sánchez también, nuestra querida Clau Sánchez. Y Fabi, y permíteme, ahorita te digo quién más. Clau Sánchez, Fabi, tú y yo, mi querida Angie. Ok, somos 4 entonces. Muy bien, entonces yo le doy lectura a los primeros 4, luego Claudia, Fabi y terminas Gaby, por favor. Ok, adelante, chicas. Amén. Entonces dice, Salmo 132, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hice una promesa solemne al Señor. Le juré al poderoso de Israel. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos. De versículos 5 al 8. Dice la traducción viviente, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Efrata, luego la encontramos en los campos distantes de Yaar. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David. Mi ungido será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vean, dicen que este es un poema, es un canto que se escribió en ese tiempo. Muy bien, entonces el primer punto que vamos a ver son los versos del 1 al 5. Ahora se las voy a leer en la que se usa por lo regular en las congregaciones, que es la versión Reina Valera. Y dicen los versos del 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí el salmista está diciéndole al Señor, ¿verdad? Que se acuerde lo que había hecho David, lo que había dicho David
recordamos que David tenía dos deseos, traer el tabernáculo de un lugar en el que estaba cuando él subió como rey y construir el templo del Señor. Y aquí el salmista le está diciendo al Señor, acuérdate, ¿sí? El arca representó el trono de Dios en la tierra y su lugar legítimo estaba en el lugar santísimo del santuario de Dios. El arca había estado en varios lugares antes de que Salomón lo pusiera en el templo. Eso ustedes lo pueden checar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5. Como saben, pues no podemos darle lectura a todos estos pasajes porque pues nos llevaría muchísimo tiempo, pero si tú en tu casita lo quieres checar, pues aquí está la escritura. ¿Sí? El arca también iba con ellos cuando cruzaron el río Jordán. Entró al arca, los sacerdotes la llevaban cuando entró al río Jordán, cuando la gente cruzó y entraron ellos a Canaán. Esto también lo puedes checar tú en Josué capítulo 3 y 4. Entonces aquí vemos cómo el arca era usada o era llevada en diferentes situaciones. Los hijos malvados de Elí usaron el arca como un amuleto de la buena suerte y lo llevaron a la batalla contra los filisteos. ¿Sí recuerdan esa historia? Y los filisteos capturaron el arca. Esto está también en el primer libro de Samuel, capítulos 4 y 5. ¿Recuerdan esta historia? Fue cuando ellos estaban en guerra Israel estaba en guerra contra los filisteos, y cuando llevaron el arca, Israel fue vencido, ¿sí? Y ahí murieron los hijos de Eli, Ofni y Fines, ¿sí? Entonces vino juicio sobre los filisteos y ellos, asustados por estos juicios que Dios envió, devolvieron el arca a los judíos. Y estuvo, fíjense nada más, 20 años. El arca estuvo 20 años descansando en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim. Cuando esto también es una cita que podemos encontrar en el primer libro de Samuel, en los versos, vamos a leer porque esta es una historia muy interesante, como sabiendo que la presencia de Dios estaba ahí, que era como el trono de Dios ese lugar, ellos olvidaron todo este tiempo el arca. Es primer libro de Samuel 6. Del 1 al 7. Ya saben que aquí conmigo me ayuden a participando con la lectura, por favor. Si alguien la tiene. Sí, acá te apoyo, mi querida Angie. Gracias, Gaby. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 7 dice. Como título, la versión Palabra de Dios para Todos dice, devolución del cofre del Señor. Los filisteos mantuvieron el cofre del Señor en su tierra durante 7 meses. Llamaron a sus sacerdotes y magos y les dijeron, ¿qué debemos hacer con el cofre del Señor? Díganos cómo devolver el cofre a su lugar. Los sacerdotes y los magos contestaron, si devuelven el cofre del Dios de Israel, no lo envíen vacío, sino con ofrendas para que el Dios de Israel les quite sus pecados. Entonces serán sanados y se les perdonará su falta. Si así lo hacen, Dios dejará de castigarlos. Los filisteos preguntaron, ¿qué tipo de ofrendas debemos enviar para que el Dios de Israel nos perdone? Los sacerdotes y los magos contestaron, como hay 5 líderes filisteos y todo el pueblo y sus líderes tuvieron los mismos problemas, hagan 5 figuras de oro que asemejen 5 tumores y 5 figuras de oro
que asemejen 5 ratones. Así que hagan figuras de los tumores y de los ratones que están arruinando el país y preséntenselas al Dios de Israel como pago. Tal vez entonces el Dios de Israel dejará de castigarlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos como el faraón y los egipcios a quienes Dios castigó. Por eso los egipcios dejaron escapar al pueblo israelita. Tienen que hacer una carreta nueva y conseguir 2 vacas con cría que nunca hayan arado el campo. Átenlas a la carreta para que la tiren. Lleven a los becerros al establo y no dejen que sigan a las vacas. Amén. Así es, aquí podemos ver entonces lo que ellos habían padecido por 7 meses, ¿sí? Y fíjense, voy a leer ahora yo el capítulo 7, versos 1 y 2, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense, 20 años se quedó el arca en este lugar. El título de nuestro tema decía, dale a Dios su lugar legítimo. Y vemos aquí cómo los filisteos padecieron por haber capturado el arca. Más adelante les voy a explicar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Cuando David se convirtió en rey, quiso el arca en Jerusalén y preparó una tienda de campaña para ella, pero su primer intento fracasó. Esto es una historia que podemos ver en el segundo libro de Samuel 6, del 1 al 11. Ahorita leímos el primer libro de Samuel y esto de cuando David fracasó para llevar el arca está en el segundo libro de Samuel 6, del 1 al 11. Recuerdan, esta es cuando van llevando el arca y Usa, y se voltea el arca, les voy a contar, y se voltea el arca y Usa extiende su mano, ¿sí? Para tomarla, y eso era una irreverencia porque nadie podía tocarla, tenían que ir solamente con las varas, jalarla. ¿Y qué pasó ahí? Este hombre murió de inmediato, ¿sí? El arca permaneció en la casa después de este tiempo de esto que pasó con David, de Obed-Edom, durante 3 meses. Y luego David llevó con éxito el trono de Dios a Jerusalén. Esto lo podemos ver en el mismo capítulo 6 del segundo libro de Samuel, de los versos 12 al 19. Así como el tabernáculo, hermanas, era el lugar instituido por Dios para hacer ahí su morada, para que Él pudiese habitar en medio de su pueblo, era la manera en que el pueblo podía llegar, como decimos, estos son salmos de los peregrinos, el pueblo podía llegar hasta el tabernáculo y expresar su fe, y esa era la manera en que ellos podían acercarse a Dios. No es como ahora. Nosotros ahora, lo hemos dicho varias veces, nosotros ahora nos podemos acercar a Dios en cualquier momento, ¿sí? En cualquier tiempo, porque vamos a leer la primera carta a los Corintios. Fíjense, porque ya saben, pero yo quiero leerles esto. Dice, primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora nosotros somos el templo de Dios. El Señor habita en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en Jesucristo y verdaderamente
nos esforzamos y nos convertimos a Él paso a paso, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que trasladarse, lo hemos estado viendo durante todos estos salmos de los peregrinos. El pueblo tenía que trasladarse hacia la ciudad de Jerusalén. Vimos que van con gozo, que van contentos, que no se quejaban, que era un privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio cada día. No necesitamos ninguna fecha especial. Desde el momento que despertamos hasta el momento que cerramos nuestros ojos para dormirnos, nosotros tenemos esa oportunidad de estar con el Señor. Tenemos esa oportunidad. Qué privilegio tenemos, dice, darle a Dios su lugar legítimo, su lugar que le pertenece. Él nos escogió a nosotros. Somos escogidas desde antes de la fundación del mundo. No nos escogió cuando nacimos, no. Estábamos predestinadas, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo para ser su templo, para que Él more, para que Él habite en cada una de nosotros. ¿Cómo tomamos esto nosotros? ¿Le damos verdaderamente ese lugar legítimo al Señor? Si le expresamos nuestra fe cada día al confiar en el Señor, obedeciéndole, esperando pacientemente lo que Él está haciendo en nuestras vidas, o nos desesperamos y queremos tirar la toalla, ¿sí? Esperar lo que Él ha de hacer con nosotros, con nuestra familia. Hemos estado viendo en nuestra economía, en nuestra salud, ¿sí? Nos acercamos nosotros cada día a Él cuando en este momento nos estamos acercando al Señor porque estamos aquí para escuchar su palabra. No estamos aquí para ninguna otra cosa más que para aprender lo que Él dice a través de su palabra. Y pues nos usa de esta manera, ¿verdad? Valoramos esto, estamos leyendo su palabra, estamos escuchando alguna buena predicación, también son maneras en las que tú te puedes acercar a Dios a través de las enseñanzas que tenemos en este grupo, de la lectura, de la meditación de la Biblia, de la oración, ¿sí? Valoramos realmente la palabra que tenemos en nuestras manos, el ministerio de Dios. Como decíamos en un estudio, ahora tenemos tantas herramientas. La verdad es que si no tienes una Biblia física en el celular, en tu tablet, en tu cualquier dispositivo, podemos instalar por lo menos una versión de la Biblia, pero hay posibilidades de instalar varias. Entonces, valoramos tenerla, ¿sí? Valoramos más que cualquier otra cosa que tengamos, que cualquiera de, no sé, a lo mejor tienes algo que es muy especial para ti, una posesión muy querida, muy especial, pero valoramos más la palabra de Dios. Fíjense que veía una predicación de un hombre que decía, Dios no tiene que ser lo primero en tu vida, Dios tiene que ser tu vida, el Señor tiene que ser nuestra vida, movernos en lo que Él dice. ¿Es difícil? Yo les digo, sí, sí es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra carne, pero el Señor nos ayuda si nos esforzamos cada día. Veamos cómo leíamos que decía que los filisteos tuvieron 7 meses el arca ahí con ellos, ¿verdad? Hoy también, y les pasaron muchas cosas. Hoy nosotros vemos cómo los pecadores, ¿sí? Alargan su desdicha porque rehúsan apartarse de su pecado. Y nosotras también, no hablemos de gente de fuera, hablemos de gente que estudia la palabra. Si nosotros nos rehusamos a desechar ese pecado que sabemos que está ahí cada día, estamos alargando una situación tal vez complicada para nosotros. Algo que nos puede sobrevenir que no va a ser agradable. Aquí vimos era el arca, ahora el Señor, les repito, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, mora en nosotros. Tenemos la facilidad, ¿verdad? Ahora del Evangelio, somos favorecidas, como les decía, por tener a la mano, a tener al alcance su palabra. ¿Qué estamos haciendo con esto? No seamos negligentes, no despreciemos
esta bendición que el Señor nos ha dado, nos ha escogido. Porque si estamos aquí, mis hermanas, es porque Él nos está trayendo. Nosotros decimos, es que vamos, está buscando al Señor. No, en nuestra naturaleza pecaminosa y caída, nosotros no buscamos a Dios. Es Él que nos rodea, que nos atrae, que te va llevando para que tú vengas a lo que Él quiere para ti. Entonces, nosotros démosle a Dios su lugar legítimo, ese lugar que merece, porque Él nos ha dado todo. Sus promesas son para nosotros. Sus bendiciones son para nosotros. La misericordia del Señor alcanza a todos, pero las promesas y las bendiciones son para sus hijos, para su pueblo. Muy bien, vamos a ver ahora los versos 6 al 9 del Salmo. Y dice así. Lo voy a leer, ya lo leemos en la traducción viviente, ahora vamos a verlo nuevamente en la Reina Valera. Dice, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Sí, como les decía, como vimos, ¿cuál era? El primer libro de Samuel en el capítulo 7, verso 1 y 2, que 20 años estuvo el arca allá con los filisteos, pues da la impresión, ¿verdad?, de que fue olvidada, o realmente fue olvidada, porque no hicieron nada, ¿sí? Durante todos esos años que estuvo ahí, nadie fue a buscarla. Y según aquí la historia y los que saben de esto, dicen que la ciudad estaba a solo 8 millas, que son como un poquito más de 12 kilómetros, al noroeste de Jerusalén. O sea que no era una distancia tan grande como para no ir y buscarla, ¿sí? Estaba relativamente cerca, pero nadie había decidido ir a verla. No era un problema, simplemente la ausencia del arca no fue importante para ellos en todos estos 20 años, ¿sí? Pero una vez que el arca regresó a Jerusalén, la gente se sintió atraída a peregrinar a la ciudad. Cuando Salomón puso el arca en el lugar santísimo, la gloria de Dios se movió, al igual que cuando Moisés dedicó el tabernáculo. Y esto lo vamos a ver, esta historia, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 8. En el capítulo 8, déjenme llegar ahí. Aquí está. Dice así. Está el 8. Les voy a leer. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas.
y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él. Estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario. La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron ministrar, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces vemos, la gloria de Jehová acompañó el arca para estar ahí en el templo que ya había hecho Salomón. Y en Éxodo 40:35 es lo que acabamos de leer nosotros. Esto pasó cuando Moisés dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sí? Vean cómo ellos estaban con ese gozo de haber, pues no encontrado, porque ellos sabían dónde estaba, ¿verdad? Sino de recordar, de volver a ir por el arca, hicieron todo esto, hicieron los sacrificios, se llevaron todos los utensilios, recuperaron todo para llevarlo a ese lugar, al lugar que era su lugar legítimo, y estaban contentos, estaban adorándole, porque era la manera en que el Señor les había dicho cómo debían de adorarle, qué es lo que tenían que hacer, ofrecerle esos sacrificios para demostrarle la adoración. En el verso 8 dice el Salmo, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Esta declaración se toma del libro de Números. Vamos a leerlo ahí para que vean cómo todo esto. Números 10. Alguien que lo tenga, por favor. 33, versos 33 al 36. Números 10, 33 al 36. Sí, por favor. Lo leo. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decían, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Entonces aquí vemos que este canto, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, que está haciendo aquí el salmista, lo tomaron de aquel tiempo de Moisés cuando ellos iban también en este caminar, ¿verdad? Aquí vemos que esta canción era entonada cuando el arca era llevada hacia el templo que Salomón había construido, ¿sí? Y la gloria del Señor, le estamos leyendo aquí, llenó ese templo de la misma manera que en el tabernáculo antiguo,
¿sí? Aquí están ellos recordando, los adoradores, la guía y el poder de Dios que fueron exhibidos en ese tiempo, como ya lo vimos en Números. ¿Sí? La oración por los sacerdotes, que está en el verso 9, dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Podemos ver una respuesta en el verso 16. El salmista le dice esto al Señor y el Señor puede contestar, le contesta, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. ¿Sí? Un santo sacerdocio era importante para la prosperidad de Israel, porque acordémonos que en este tiempo de Moisés, pues eran los sacerdotes, en los tiempos de los reyes, ellos consultaban a los sacerdotes, que eran los que recibían la palabra del Señor, ¿sí? Pero también es importante una nación dedicada al Señor. Sí, nosotros vemos aquí que dice el verso, levántate al lugar de tu reposo. Es como si de alguna manera ahora el Señor pudiera descansar en su casa, en el lugar que el Señor había elegido. Acuérdense que en estudios pasados vimos que el Señor escogió a Sión y escogió el monte de Moriah para hacer ahí su templo, y que David no le pudo hacer. A David se le negó este privilegio, por lo que él había hecho, ¿no? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él había hecho cosas que a Dios había pecado. ¿Sí? Entonces podría decir que ahora el Señor podía descansar después de muchos años de vagar de un lado para otro. Y hermanas, les repito, nosotros somos ese templo, nosotros somos ese tabernáculo, el Señor está en nosotros. ¿Cómo manifestamos nosotros la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros adoramos ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vamos con gozo a leer nuestra palabra? ¿Vienes con gozo aquí a tomar tu enseñanza? ¿Venimos con gozo a nuestra congregación cada vez que tenemos la oportunidad? Que, bueno, dependiendo, digo la oportunidad porque hay iglesias en las que tienen varias actividades a la semana, otros tienen solamente un culto los domingos y entre semana pues tienen algunas actividades vía internet por diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos nosotros a Dios nuestra adoración? ¿Tenemos ese gozo? ¿Tenemos esa actitud adecuada que el Señor nos pide? Vamos así como ellos, bueno, nosotros no tenemos que llevar los utensilios ni nada de eso, pero vamos con ese gozo, estamos contentos, estamos agradecidos por lo que el Señor hace, estamos agradecidos de tener nuevamente la oportunidad cada mañana de hablar con Él, de aprender de su palabra. ¿Cuál es tu actitud? Es una meditación que tú misma te debes de hacer un autoexamen, ¿sí? O somos como ese tiempo, olvidamos que está el arca ahí, y la olvidamos, pues por años, espero que no, ¿verdad? Por días, la olvidamos que está el Señor aquí con nosotros y que necesitamos de Él. Israel sabía dónde estaba el arca, pero se olvidaron de ella, no se interesaron. El Señor está en nosotros. ¿Mostramos ese interés? Cada una de nosotros tiene que tener esa autoexaminación, esa autorreflexión, ese análisis de ti misma de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Muy bien, vamos a leer el siguiente punto y son los versos 10 al 11. Al 12, perdón.
Ay, que se me mueve aquí. Déjeme regresar a mí. Aquí está. Dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Si vemos aquí, se está haciendo una referencia al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto? Porque nadie estaba, sabemos que después de David todos hicieron lo malo, nadie estaba a la altura de aquel que algún día se sentaría en el trono de David para siempre, ¿sí? Cuando nosotros leemos los libros de Reyes y de Crónicas, ahí aprendimos la descendencia de David, ¿sí? Y acordémonos que había un rey malvado y luego venía otro malvado y dice así, uno tras otro, sucesivamente, todos hacían lo malo, ¿sí? Muy pocos llegaron a ser buenos reyes. Entonces, aquí vemos que el pacto de Dios con David le aseguró a Israel que uno de sus descendientes se sentaría en el trono. Salomón está siendo rey en este verso que está, en este pasaje, creemos que es Salomón, y fue por amor de David, no de Salomón, que Dios lo bendijo y bendijo a toda la gente, ¿sí? El salmista le está recordando aquí al Señor nuevamente su pacto. Dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Sí, le está diciendo, y nuevamente le dice en el 11, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Le está recordando el salmista que el Señor había hecho ese pacto. ¿Por qué? Porque aquí el salmista pues está viviendo en este tiempo de la dinastía davídica y pues quiere que un hijo de David se siente en el trono de Israel, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el último descendiente de David que se sentó, que es el rey, es Jesucristo, ¿sí? Cuyo reino y su trono son eternos. El Señor Jesucristo es el Hijo de David de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la genealogía. ¿Se acuerdan? Las genealogías, bueno, en Mateo ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y dice, Hijo de David. Entonces, Él es el descendiente que ocupará ese trono para siempre. Y esto vamos a verlo en el segundo libro de Samuel. Vaya ahí, por favor. Alguien que me ayude a leer del capítulo 7. Del verso 13. Bueno, mire, es desde el 11. A ver, déjame ver, es que puse desde el 11 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 7. Sí, son poquitos. A ver, del 11 al 17, por favor. Gracias, Gaby. El 11, 17 dice, Sí, claro. desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Sí, aquí vemos esa promesa. Gracias, Clau. Vemos esa promesa, ¿verdad? De que su reino, el reino y el trono de David serían eternos. Pero sabemos que los reyes terminaron y ahora ese descendiente, ese el que afirma el trono para siempre, como dice el verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre es solamente nuestro Señor Jesucristo. Todos los reyes pasados murieron, pero Cristo es ese rey, es el que permanece, él es la promesa que hizo el Señor. El Señor usó a David para que nuestro Señor Jesucristo llegara para ser ese rey. Vemos aquí en el verso 12 del Salmo que dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Los sucesores de David, perdón, si querían la bendición de Dios, debían obedecer la ley de Dios. Y sabemos, como les dije hace un momento, que muchos de ellos no lo hicieron, ¿sí? Nosotros hoy, como creyentes, estamos unidos con el Señor en un nuevo pacto. El pacto que hizo Jesús con su propia sangre. Él nunca romperá ese pacto, ¿sí? El salmista usó el nombre de David cuando oró al Señor. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquí vemos que al salmista le dice, por amor a David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Nosotros ahora le decimos al Señor, por amor a Jesús, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, lo que necesitemos. Ahora nosotros tenemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, ¿sí? Y el pacto del Señor permanece, es fiel para siempre, porque mismo Jesucristo lo pagó con su propia sangre. Nosotros vamos a ver en Juan 14:13, vea cómo la enseñanza la escritura nos enseña que es en el nombre que debemos orar. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15, verso 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los vea, para que nuestro fruto permanezca, porque el pacto del Señor es fiel a través de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. En el capítulo 16, en los versos 23 al 26, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré
al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habréis caído que yo salí de Dios. Vean aquí como nos dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Todo cuanto pidas al Padre en mi nombre os lo dará. Las Escrituras nos enseñan qué es lo que debemos pedir, ¿verdad? Tampoco se trata de pedir el iPhone, no sé qué número vaya, y el Señor va, Señor, tú dijiste que todo, no. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Tampoco debemos de pedir que cosas, no quiero decir tonterías, cosas que no. Debemos saber las escrituras, debemos conocer para que podamos pedir de esa manera y el Señor nos lo va a dar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? La salvación de lo que es elegido. Nosotros podemos pedir la salvación de nuestros seres. Y si el Señor les ha elegido, así como les decía hace un rato, Él los va a traer. No es que ellos vayan a ir buscando, bueno, sí van a ir buscando, pero porque primero ellos fueron atraídos. Sí, leíamos aquí que decía, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Cuando somos elegidos por el Señor nos va atrayendo. Ese es el pacto del Señor, su pacto es fiel, su pacto permanece, Él no cambia, ¿sí? El Padre es fiel a su Hijo Jesucristo y Jesucristo el Hijo es fiel al pacto que Él ha hecho con nosotros porque lo hizo con su propia sangre. Así que mis hermanas, estemos gozosas, adoremos al Señor por todo esto que estamos aprendiendo, que Él no cambia, que Él permanece, que Él nos eligió. Es algo que yo sé que ya sabemos, que es algo que lo decimos varias veces, pero a veces cuando pasamos situaciones, si son como yo, pues a veces se nos olvida. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora los versos 13 al 18. Para terminar con el último punto. Y dice la Escritura, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Vean nada más. Nuevamente, creo que estoy siendo muy repetitiva, pero es que es maravilloso esto que dice porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y yo les decía, nosotros somos ahora esa habitación. No lo merecíamos, hermana. Nosotros, como todos los demás, somos pecadoras. Nosotros, como todos los demás, no merecíamos esto. Pero el Señor nos eligió. No es por nada que hayamos hecho nosotros, de verdad. Nosotros merecemos el infierno por nuestros pecados. Nosotros merecemos el castigo porque hacemos lo malo, todo lo malo delante del Señor. Pero Él nos eligió y nos ha traído aquí. Así el salmista dice, Jehová eligió a Sión, la quiso para Él. Él nos ha querido para Él. ¿Sí? Él nos ha escogido por su soberanía, porque le plació, porque así lo decidió. Tú no has hecho nada para merecerte esto. Yo no he hecho nada, ninguna de nosotras hemos hecho nada para esto. Gloria al Señor, por eso debemos de estar, tan agradecidas. Dios no solo eligió a Israel para ser su pueblo y a David y a sus descendientes para ser sus reyes, sino que también eligió a Sión para que fuera el lugar de su templo y su trono. David había querido desesperadamente construir una casa para Dios
pero se le prohibió hacerlo. Pero él reunió las riquezas necesarias, recibió los planes del Señor y compró la propiedad en la que se ubicaría el templo. Pero se le había advertido que él no lo haría. ¿Sí? Hay muchas naciones que tienen muchos templos, que tienen templos muy, muy hermosos, pero ninguno de esos templos, ninguna persona fuera que no sea creyente tiene la gloria del verdadero y viviente Dios que moraba ahí y que mora en nosotros. Nosotros tenemos a un Dios verdadero, un Dios que es celoso y que quiere que nosotros nos dediquemos a Él. Dice en los versos 14, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré. Bendeciré en abundancia, abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. El Señor reafirmó su pacto con Israel, ya que tanto la gente como los reyes estaban obligados a obedecer al Señor si esperaban experimentar su bendición. Dios prometió habitar con Israel, ya lo vimos, proveer, bendecir su adoración, y dice, y derrotar a sus enemigos, dice, los vestiré con confusión en el verso 18, ¿sí? Los pecados de algunos de los sucesores de David merecían un castigo radical, pero por el bien de David, el Señor le permitió reinar desde el trono de David, ¿sí? El verso 18 dice, en la segunda parte, mas sobre él florecerá su corona. Aquí nos habla nuevamente, podemos entender que apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, Él bendecirá, así Él nos bendecirá abundantemente, mis hermanas. Y la bendición no es solo la prosperidad que hoy vemos, ¿verdad? La prosperidad económica o la salud. La bendición es que cada día podamos tener ese privilegio de venir a Él, de hablar con Él, de hablarle cada día, de ponernos bajo su cobertura para que seamos guardados, de ponernos bajo su cobertura para ser guiados, ¿sí? El salmista se relaciona con David y el pacto de Dios, pero vemos que aquí apunta, como les digo, al hijo mayor de David, que es nuestro Señor Jesucristo, y este pacto que es ahora, pues es ahora con nosotros, con la iglesia, ¿sí? Aquí vemos en este salmo cómo el salmista está preocupado por el arca del pacto, pero el arca también, como les decía un momento, es Jesucristo. Acuérdense que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. En cada libro, en cada enseñanza que vemos, nosotros debemos de encontrar ahí a Jesucristo, ¿sí? Él es el que hoy está en el trono, en el lugar santísimo, ¿sí? Allá en el cielo con el Señor, pero su Espíritu Santo, que es Dios mismo, está aquí con nosotros, ¿sí? Aquí vemos en el Salmo a la Sión terrenal, pero nosotros somos esa Sión celestial. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hebreos, una carta, perdón, el Hebreos no es un libro, es una carta, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, ¿alguien gusta leerlo? En los versos 22 al 24. Bueno, aquí voy yo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros somos esa Jerusalén, esa Sión celestial. Nosotros somos ahora la morada de nuestro Señor. Bien. Y nos alegramos, ¿verdad? Ahora de ser un reino de sacerdotes. Dice la Escritura que nosotros somos ese reino de sacerdotes. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 1. Versos del 5 al 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces el Señor tuvo sus sacerdotes en aquel tiempo. Jesucristo nos ha hecho sacerdotes para Él, para su gloria, ¿sí? Porque nos ha lavado con su sangre preciosa. Y bueno, mis hermanas, para terminar, pues nada más recalcarles que demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Adorémosle con alegría y descansemos en su fiel alianza y confiemos en Él por las bendiciones prometidas para aquellos que voluntariamente obedecen su voluntad. Nosotros estamos aquí voluntariamente. Nadie nos ha traído por medio de una extorsión ni de nada. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí. Pero si nos esforzamos, el Señor nos ayuda. Sabemos que Dios cumple sus promesas y nosotros debemos tener nuestra mirada siempre en el Señor, puesta en el Señor, a pesar de lo que pase, ¿sí? Y adorémosle por sus maravillas y por su gracia, su paz y la misericordia, las bendiciones derramadas cada día sobre cada una de nosotras. Muchas gracias y pues las invitamos a que nos sigan escuchando y viendo. Gracias, Gaby. Adelante. Muchas gracias al Señor por la enseñanza de esta mañana. Gracias, querida Angie, por compartir con nosotros. Y no olvidemos, recordémonos siempre, una y otra vez, cuán bienaventurados somos al ser ese templo que el Señor ha escogido para morar en él. Y sí, muchas veces lo olvidamos, lo damos por sentado y nos comportamos de una manera no digna, ¿verdad? De este gran privilegio. Pero que el Espíritu Santo nos recuerde todas estas maravillas que el Señor ha hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Primeramente, el Señor, nos vemos el día de mañana con una nueva enseñanza. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a quienes nos ven. Mi querida Angie, ¿quieres comentar algo? ¿O ya no? No, gracias, bendiciones, que el Señor haga la obra en cada una de nosotras. Amén, mi querida Angie. Muchísimas gracias ahí para quienes comparten, para quienes ven y darle un dedito arriba, un like. En todos los países que igual están viendo y compartiendo, Dios les bendiga. Nos vemos primeramente el Señor el día de mañana con una nueva enseñanza. Bye, bye.